algunos pocos los conozco porque hacen prácticas conmigo. Hoy día vamos a hablar de urgencias psiquiátricas. Ya están terminando el curso, esta es la penúltima clase, la próxima semana es la última clase, así que creo que ya conocen sobre psiquiatría en general. Entonces ya podemos hablar en términos comunes sobre los casos clínicos y sobre lo que les voy a presentar aquí. Vamos a ver lo más frecuente que se presenta en la urgencia psiquiátrica. Muchas de ellas son patologías médicas y en general vamos a irlas conociendo. La mayoría ya las han tratado en otros temas que han estado específicamente abocados a cada una de las patologías. Acá el inicio sobre todo va a ser el nuevo y luego vamos a ir también con la participación de todos desarrollando el tema. ¿Qué urgencias psiquiátricas conocen? Ya, por ejemplo. ¿Cuál otra? Es descompensado, ¿no? Un cuadro psicótico descompensado puede llegar a urgencia. ¿Ya? ¿Qué otra urgencia psiquiátrica? Sobredosis de drogas, sobredosis de alcohol o sobreingesta de alcohol. ¿Ya? ¿Qué otra urgencia, chicas? Chicos. ¿No? Ustedes están haciendo medicina, ¿no es cierto? ¿Y también rotan por emergencia, no? Todavía no. Ya. ¿El próximo año hacen externado? Y ahí rotan por emergencia. Ya. Entonces, algunas de estas imágenes más o menos es de lo que vamos a hablar, ¿no? El intento de suicidio, como decían, la psicosis aguda sobre todo, más que las crónicas compensadas, sino las descompensadas son las que van a llegar por emergencia. La intoxicación etílica, las depresiones descompensadas, el gesto suicida, la ideación, el intento suicida. Parece un tema a veces muy lejano, ¿no? Muy lejano a nuestra realidad, pero sí podemos ver, estos son titulares de periódicos que probablemente los han visto, en periódicos de repente no, pero sí en internet o en las noticias. Cómo es tan frecuente en nuestra realidad personas que cometen suicidio. Probablemente vieron a esta persona, no sé si alguien lo vio, a través de los noticieros pidiendo ayuda para poder venir de Venezuela, porque él estaba atravesando, su esposa atravesaba una enfermedad y había muerto y él estaba solo en Venezuela. Finalmente, la siguiente noticia que escuchamos acerca de esta persona fue que se había suicidado. Igual, por ejemplo, en este segundo caso, otra persona del interior del país que tras un evento estresante como la pérdida de su familia decide tomar una decisión fatal y lanzarse de este puente. Entonces vamos a hablar sobre la definición de las urgencias psiquiátricas, los objetivos de esta intervención, los elementos de la urgencia psiquiátrica que vamos a ver vamos a desarrollarlos y son algo diferentes que en general las urgencias médicas, tipos de intervención de las urgencias psiquiátricas, la evaluación en las urgencias psiquiátricas. Vamos a tocar estas urgencias prioritarias, que más o menos es lo que me habían comentado, y vamos a llegar a una conclusión. ¿Qué conocen ustedes como urgencia? ¿Qué es una urgencia? ¿no? Una situación que pone la vida en riesgo y va a necesitar, por consiguiente, una intervención inmediata. En psiquiatría también es así, pero va a ser una situación o un proceso que se va dando en el cual van a haber cambios tanto emocionales, conductuales, de pensamiento, que finalmente requieren una intervención, que va a ser porque el mismo paciente acude a la emergencia o porque un familiar o una comunidad lo trae. Dime. Entonces, ¿cuál sería la definición de emergencia psiquiátrica o no hay término? La emergencia es algo más agudo, ¿no? Generalmente la urgencia podría esperar un poco más, pero en general les hablamos de las urgencias psiquiátricas.
algo que compromete la vida, puede comprometer la vida del paciente. La vida del paciente o la vida de terceros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un paciente con agitación psicomotriz. Sí saben lo que es agitación psicomotriz, ya lo han visto en psicosis. Entonces puede no solo comprometer la vida del paciente, sino comprometer la vida de su comunidad, en el caso de un paciente que pueda querer asesinar a alguien, por ejemplo. Por ejemplo, en la fase de descontrol de impulsos de los diferentes pacientes que pueden haber visto. Entonces esto requiere una atención inmediata. Aproximadamente el 5% de las urgencias que se presentan en los servicios de emergencia, Alejandro, van a ser en general por urgencias psiquiátricas. Y vamos a ver que las urgencias no solo se van a presentar en un hospital psiquiátrico, son muy frecuentes y muy comunes, tanto en un contexto hospitalario como de consulta externa en un hospital general. Entonces, es importante que cualquier médico general, emergenciólogo, médico internista pueda conocer acerca de estas patologías, porque van a ser los primeros probablemente que van a tener que dar una atención y un tratamiento a esta patología. Por ejemplo, en el contexto del hospital general, los trastornos psiquiátricos pueden producir síntomas físicos. ¿Qué trastornos psiquiátricos conocen, de los que ya han visto ustedes todos, pueden producir síntomas físicos? La depresión. ¿Cuál otro? Que los síntomas son tan intensos y tan súbitos que pueden llevar muy frecuentemente al paciente por emergencia. La ansiedad, por ejemplo, un ataque de pánico. Un ataque de pánico va a llevar muy frecuentemente a un paciente que llegue a emergencia, por la intensidad de los síntomas, la aparición súbita. Entonces es importante tenerlo en cuenta, los trastornos de ansiedad, los trastornos somatomorfos, los conversivos. Claro, así es, los trastornos por consumo, por abuso de drogas. Otras enfermedades orgánicas que pueden producir síntomas psiquiátricos. Ustedes que están viendo medicina, ¿qué enfermedades orgánicas pueden producir síntomas psiquiátricos? Enfermedades neurológicas, enfermedades cardiorrespiratorias. Las infecciones en general pueden producir síndromes muy parecidos, neurológicos. Las infecciones pueden producir, como les decía, síndromes muy parecidos a una depresión, con letargia, anedonia, irritabilidad, cansancio. Entonces es importante tenerlos en cuenta y hacer el descarte orgánico y finalmente llegar a un diagnóstico correcto. Y la coexistencia de trastornos psiquiátricos y enfermedades orgánicas. Ya han visto ustedes las enfermedades más frecuentes en psiquiatría, los trastornos mentales graves, como la esquizofrenia, que es bastante comórbido de los pacientes que tienen esquizofrenia. ¿Qué comorbilidad médica? ¿Han visto los pacientes esquizofrénicos? ¿Han visto, no? ¿O no han visto? ¿Nadie ha visto? ¿Tú sí has visto? Ya. ¿Qué tienen? ¿Cómo son los pacientes con esquizofrenia en general? ¿Cómo lucen? ¿Quién dijo? Obesos. Así es. Y además, ¿por qué? Por el sedentarismo, por la falta de interacción social. Entonces eso los predispone a... Y eso los predispone a un síndrome metabólico, a diabetes, hipertensión. Entonces los pacientes, en general, los pacientes con esquizofrenia, los pacientes con trastorno bipolar, sobre todo los pacientes con esquizofrenia, van a estar más propensos a tener un síndrome metabólico, enfermedades endocrinas, enfermedades cardíacas. Entonces es importante que ustedes lo tengan presente, porque muchas veces llegan los pacientes esquizofrénicos, en general los pacientes con trastorno mental grave a la emergencia, y porque es un paciente con esquizofrenia no le hacen caso. Están mintiendo. Entonces es importante siempre descartar y tener presente la sintomatología que tienen. ¿Cuál es el objetivo de nuestra intervención? Va a ser resolver la necesidad más inmediata, que es la sintomatología que finalmente lo trae al paciente,
Precisar el factor desencadenante. Por ejemplo, podemos tener un paciente que viene con una paciente con trastorno de personalidad limítrofe, ya han hecho trastornos de personalidad la semana pasada, que ha tenido un evento muy estresante, por ejemplo, una discusión con la pareja, terminó con la pareja, un problema familiar, y en consecuencia ha decidido tomar la medicina, se tomó una cantidad grande de medicina. Entonces es importante que cuando llegue esta paciente podamos identificar el factor estresante y ver la manera como vamos a ver a continuación, podemos darle el mejor soporte y la mejor resolución. Hay que intervenir para prevenir recaídas y vincular al paciente y su familia con el equipo de salud donde se va a continuar la atención. Como les decía, ¿no? La mayoría de las urgencias van a ocurrir en hospital general. En general, en los hospitales generales, si no hay un psiquiatra, hay interconsulta, pueden interconsultar a un psiquiatra. Si no, igual la primera intervención la van a hacer los médicos que estén en emergencia. Es importante que a partir de esta intervención, la interconsulta o se le dé cita para que luego siga finalmente su atención por psiquiatría. Los elementos de la urgencia psiquiátrica probablemente sean comunes a todas las urgencias, pero es importante destacarlo. Es importante en las urgencias psiquiátricas tenerlo presente, ya que va a ser el paciente que acude con su diferente sintomatología, con la clínica que vamos a poder ver, vamos a poder evaluar. El entorno humano que tenemos que tener presente en consideración, tanto el equipo de enfermería y los técnicos de enfermería que deben estar capacitados para las intervenciones que vamos a dar, como vamos a ver en la siguiente gráfica. El entorno físico, que es bastante importante. ¿Por qué? Porque yo debo tener un conocimiento del consultorio o del área de emergencia o en el área que estoy trabajando, porque tengo que hallar qué potenciales peligros tengo y qué ventajas tiene este ambiente. ¿Por qué? Por ejemplo, en el ambiente que les estoy poniendo ahí en la gráfica. ¿Ven algún peligro? Es pequeña, ¿no? Pero así es, ¿no? Lo ideal es que la mesa no tenga nada, que de repente la planta también puede volar en la cabeza del médico. Pues lo ideal es que no haya mayores cosas, que sea un ambiente seguro, que el médico y el escritorio del médico sea lo más cercano a la puerta para que el médico pueda salir en primer lugar antes del paciente. Con alguno de los grupos tuvimos justamente la oportunidad de ver, ¿contigo fue? Bueno, con un grupo vimos la oportunidad de un paciente que se agitó en el consultorio. A pesar de que se le pidió al paciente que se pare y se retire, el paciente no se retiró. Entonces los que nos tuvimos que parar fuimos los médicos y salir. En este evento, digamos así, yo estaba cercana a la puerta, pero varios de los chicos estaban al otro lado, porque estaba el paciente a la mitad y ellos estaban al fondo de la camilla. Entonces es importante tener siempre presente que ustedes tienen que saber dónde están las puertas de salida. Aunque parezca algo gracioso, en el momento que lo van a necesitar, va a ser importante que tengan todo lo que hay en la mesa y las puertas de salida bien identificadas, porque eso puede hacer que ustedes se mantengan despiertos o no y finalmente puedan atender o no la emergencia. Si ustedes están en una posta muy lejana y ustedes son el único médico que va a atender esa emergencia y el paciente los agrede, mucho más no va a poder hacer de repente la enfermera o el técnico de enfermería ni el resto de la población que se los está trayendo. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta todos esos detalles que parecen que no sirven, pero que en ese momento van a ser importantes. Y el médico, que con su conocimiento, y va a ser también muy importante la personalidad de cada médico para el afronte que vaya a dar a cada caso. Aquí vemos los tipos de intervención en las urgencias psiquiátricas. ¿Cuál creen ustedes que es la primera intervención que debemos usar?
lo ideal es que primero tengas una intervención verbal. ¿Pero se refiere a la ayuda del paciente o del personal? No, del médico o del personal que está atendiendo la emergencia, la urgencia. Lo primero es tener un lenguaje comprensivo hacia el paciente. Muchas veces va a ser necesario, además de un lenguaje comprensivo, explicar, va a ser también tener un tono firme en algunas indicaciones que se va a dar al paciente. Muchas veces solo con ponerle límites al paciente que va a venir, por ejemplo, en el caso de un paciente agitado, va a servir para que el paciente pueda estar más tranquilo y se pueda intervenir. Si es que vemos que esa intervención no da resultado y se requiere otro tipo de intervención, podemos pasar a la intervención farmacológica. Para eso ya deben conocer la farmacología y hay que hacer un uso racional de la medicación. Finalmente, si el paciente, por ejemplo, se negara a recibir la medicación, van a necesitar pedir ayuda, una solicitud de ayuda para que venga el equipo que ya está capacitado para poder finalmente hacer una intervención física. Y a través de la sujeción mecánica poder primero inmovilizar al paciente. Debe haber una cabeza de la intervención mecánica. Puede ser el médico, puede ser que no sea el médico, el que va a dar las indicaciones para la intervención física. No necesariamente la camisa de fuerza, pero sí van a tener que, como ven aquí en la gráfica, vienen las personas que están capacitadas, que debe ser por lo menos una por cada extremidad, y alguien que vaya y van a intervenir por la parte de atrás, lo ponen al paciente generalmente en el suelo. No tiene que haber una camisa para sujetarlo, pero sí tienen que usar la fuerza para poder sujetarlo con los brazos hacia atrás para que no vaya a escupir ni morder a nadie. Luego llevarlo a un lugar donde pueda hacer una cama y sujetarlo en la cama. Claro, pero muchas veces tienes que inmovilizarlo para poderlo sedar, porque si no, lo que puede pasar es que pueda agredir a alguien, y puede pasar que le agreda a la enfermera y no necesariamente otra persona va a estar capacitada para poner la indicación que estás dando. Por eso es importante la solicitud de ayuda y es importante las intervenciones, porque por ejemplo en el caso de un paciente, como les decía, ¿no? Un paciente agitado va a ser más importante aún. En el caso de un paciente que puede atentar en ese momento contra la vida de ustedes, un paciente suicida, que puede en ese momento delante de ustedes sacar algo e intentar agredirse. Por eso es importante que antes de que ingrese al consultorio médico se haga una revisión previa, pero eso no ocurre en todas las emergencias. El proceso de evaluación, que más o menos es lo que ustedes hacen también en medicina. Psiquiatría es igual. Una entrevista inicial. En la entrevista inicial es importante poder obtener la mayor parte de información del paciente, del motivo actual por el que viene, algunas características en general. Si vemos que el paciente no colabora por el mismo cuadro clínico, ahí vamos a recurrir a la colaboración de familiares, a colaboración de acompañantes. Entonces tenemos que hacer una historia clínica acerca del motivo por el que viene la urgencia, un examen mental corto pero lo más completo posible, y además un examen físico en el cual debemos tener presentes las funciones vitales. Si es que el paciente nos permite continuar con el proceso, si es que el paciente, como les decía, está muy agitado, probablemente vamos a requerir antes recurrir a algo para tranquilizarlo para poder seguir la evaluación. Debemos además recurrir a pruebas de laboratorio. Como habíamos visto, hay muchos pacientes que acuden al servicio de urgencias y por más que tengan síntomas psiquiátricos, van a ser debido a una patología médica, una patología orgánica. Entonces hay que detectarlo. Por ejemplo, en el caso del abuso de drogas, etc. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es importante llegar a un buen diagnóstico para poder seguir con un tratamiento concomitante. Si no, no vamos a poder ayudar al paciente. Vamos a empezar por este tipo de urgencia psiquiátrica, por el suicidio, por la conducta suicida.
es importante tener en cuenta estas tres definiciones. El intento suicida, que va a ser cualquier evento o cualquier acción que finalmente el paciente emprende para eliminarse. Cualquier sea el grado de intención letal, pero hay, dentro de lo que nos dice el paciente, la intención de matarse. Lo que va a ser diferente del gesto suicida, que a pesar de que hay un daño aquí infligido, el propósito no es morir. El propósito es generar cambios en el ambiente. Y la idea suicida, que puede ser un paciente que atraviesa la crisis y que puede llevar a un acto suicida. Esto es importante recordarlo, porque el suicidio no es una enfermedad. El suicidio es la manifestación de un trastorno mental, pero va a ser finalmente, por ejemplo, la depresión, los pacientes psicóticos no van a tener una causa de base común, pero pueden todos tener suicidio, pueden tener, ¿no?, tentativas de suicidio. El suicidio es una entidad bastante prevalente. Estos son datos del año pasado, de hace pocos años, en los cuales vemos que en Lima, cada 22 minutos alguien intenta quitarse la vida. En la realidad mundial, ¿no?, 800.000 personas se van a suicidar al año. La enfermedad que está más ligada, el trastorno mental que está más ligado con los intentos suicidas, va a ser la depresión, que casi va a explicar la mayor parte de suicidios. Como vemos acá, de 1.700.000 personas que sufren depresión, más del 50% no van a saber que tienen depresión, y solo el 25% va a acudir finalmente a recibir una atención. Eso es bastante importante, porque como ya lo he comentado con varios chicos, es importante que ustedes van a ver en primer lugar a todos los pacientes deprimidos, no van a llegar a un centro psiquiátrico. Entonces, ustedes ya han hecho la clase de depresión, la idea es que justamente conozcan estos síntomas para poder ustedes hacer el diagnóstico precoz, porque miren la cantidad de pacientes que van a tener síntomas depresivos, que va a limitar su vida, que va a tener un mal funcionamiento familiar, mal funcionamiento laboral, y no van a estar identificados. Como les decía, ¿no?, los suicidios van a ser más o menos, van a ser las conductas más frecuentes que van a venir por urgencia psiquiátrica. Y entonces es importante que nosotros hagamos una buena evaluación del potencial suicida de nuestros pacientes, porque como hemos visto, van a haber desde pacientes con ideas, intentos suicidas o con conductas parasuicidas o gestos suicidas. Para ello vamos a tomar en cuenta diferentes características. Entonces vamos a tener en cuenta los factores de riesgo, los factores protectores, la presencia y el grado de determinación de la ideación suicida, los planes que va a tener el paciente para llevarla a cabo, la accesibilidad de para determinados medios potencialmente letales y los motivos que lo van a llevar finalmente a realizar este acto. Cuán convencido está de que esto que él piensa realizar puede ser realmente satisfactorio para él o para ella. Entonces, dentro de los factores de riesgo sociodemográficos y psicosociales que debemos tener en cuenta, ya conocemos, ya saben, sobre las diferencias en relación a la prevalencia de acuerdo al sexo, ¿no? Va a ser mucho más frecuente los suicidios en pacientes varones y los intentos suicidas en las damas. Como vemos, el suicidio en varones es 4 veces más frecuente que en las damas, y la ideación o intento suicida 3 veces más frecuente, perdón, en los varones, y en las damas 3 veces más frecuente el intento suicida. Ahora, estos datos son en la población occidental. Por ejemplo, en el caso de China,
los suicidios son mucho más frecuentes en las mujeres, pero en el lado occidental son más frecuentes en los varones. Ahora, los intentos y la ideación suicida es más frecuente en las personas jóvenes. Se ha visto que en las mujeres más o menos entre los 25 y 35 años va a ser la población con mayor riesgo, y en los varones es mayor. Igual, el suicidio que generalmente se presenta o que se va a ver más frecuentemente en los hombres es con métodos más cruentos. Por eso es que finalmente logra el objetivo, que es el suicidio. En comparación con la edad, como les decía, más frecuentemente vamos a ver suicidios en personas de 45 años, en promedio en hombres, y en mujeres en 55 años. Entonces hay una alta correlación positiva entre riesgo, suicidio y edad. A más edad hay más riesgo de que finalmente el intento suicida vaya a ser eficaz, o sea, vaya a ser un suicidio consumado. Es también importante, como les decía, y la diferencia también en los métodos que usan los hombres y las mujeres. Generalmente los hombres usan métodos más cruentos, como el ahorcamiento, como el uso de armas. Las mujeres a veces la ingestión de medicación. En relación a la raza, se ha visto que la raza blanca, en comparación con los afroamericanos y con los hispanos, tienen un riesgo de 2 veces o 3 veces mayor. En relación a la religión, ¿no? Los protestantes y los judíos van a tener más riesgo de finalmente consumar un suicidio que la religión católica, que también se va a considerar, como vamos a ver más adelante, un factor protector, la religiosidad. También, por ejemplo, en el caso de los protestantes y los judíos, muchos, como conversábamos, tienen la creencia que Alá los va a bendecir a suicidarse. Por eso han visto muchos actos suicidas que hay en general en el mundo, ¿no? En relación al estado civil, se ha visto que sobre todo los divorciados, en ese orden, divorciados, viudos y solteros, van a tener más riesgo de suicidio en relación a las personas casadas. Sobre todo esto es importante para las personas, para los varones, más que para las mujeres, pero el riesgo es menos, pero también existe. Ahora, un contexto familiar caótico, conflictivo, va a tener más riesgo que un ambiente estable. El tener hijos dentro de una familia también constituye un factor protector frente al suicidio. Así como en comparación del ámbito rural y el ámbito urbano, se ha visto que en el ámbito urbano hay más tentativas de suicidio y en el ámbito rural más suicidios y que se han logrado consumar porque son también más cruentos, como les decía, ¿no? Igual, uso de reticidas, pistolas, ahorcamientos. En relación al empleo, vamos a ver que un alto nivel social, el desempleo, la inestabilidad, a medida que hay más inestabilidad laboral también se aumenta el riesgo de suicidio, y los conflictos en el centro de trabajo van a ser factores de riesgo para suicidio. Dentro de los profesionales con mayor riesgo de suicidio, ¿quiénes creen que están? Los médicos. En general, el personal de salud, los médicos, las enfermeras, las trabajadoras sociales, los artistas, los matemáticos, los investigadores en general. ¿Por qué creen que los médicos? Por el estrés. ¿Por qué más? Claro, para hacer una vida familiar y hacer otras vidas que finalmente también van a tener. No es una vida muy equilibrada, exacto. Eso depende de cada médico también, ¿no es cierto? Además que tienen mucho más acceso a medicina y a fármacos con los cuales se puede consumar el suicidio. Ya. Como les decía,
entre el 90 y 95% de las personas que se han suicidado van a estar relacionadas a un trastorno mental. En 80% a depresión, en 10% a esquizofrenia, demencia, a alcoholismo. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, en el caso de la depresión, los pacientes cuando acuden al servicio de urgencias, o en general acuden a su consulta médica y se diagnostica depresión, ¿qué se hace? Se les da tratamiento. Y muchas veces el tratamiento, cuando tenemos un paciente muy enérgico, muy decaído, que no tiene a veces ni voluntad para moverse, con el tratamiento inicialmente el paciente recupera la energía y se ha visto que está muy asociado a la mejoría inicial del paciente, que el paciente, la idea que tenía la llega a consumar. Eso no significa que la medicina hace que el paciente se suicide, pero sí que es importante tener controles frecuentes con estos pacientes, no darles mucha medicina, seguimiento frecuente, y algo que es importantísimo y es algo que se deben llevar presente es que ustedes, cuando un paciente detectan depresión o en general trastornos mentales, tienen que hacer y tienes que indagar acerca del suicidio, porque se está demostrado, la literatura nos dice que los pacientes suicidas acuden las semanas anteriores a consulta por su médico, solo que muchas veces el médico no pregunta acerca de las ideas suicidas. Y finalmente, después de haber acudido al médico y haberlo hablado con algunos familiares que tampoco prestan atención a estas señales, digámoslo así, finalmente el paciente termina consumando el suicidio. Doctora, ahí habla de implementar el 5%, o sea, eso significa que hay 5% de pacientes que se han suicidado que no tenían ningún trastorno mental. Que no se ha detectado que lo tuvieron. Muchos pacientes podrían tener, en general, le estamos hablando más de trastorno de enfermedad mental grave, ¿no? Podría ser también, así como cultural, podría ser asociado a impulsividad o asociado a que finalmente una persona podría ser asociado a un trastorno de personalidad finalmente, ¿no? Que acá no lo estamos poniendo, pero también a veces es muy frecuente, sobre todo en qué pacientes es muy frecuente. ¿En qué trastorno de personalidad? En pacientes limítrofes, ¿no? Claro, pero la impulsividad no necesariamente, porque hay personas que son impulsivas y no necesariamente tienen diagnóstico ni de trastorno límite de la personalidad. Entonces también va muy de la mano, en general, ¿no?, de tener una evaluación buena del paciente y algunas características culturales. Pero sí, la mayor cantidad de pacientes, la mayor cantidad de personas que cometen suicidio van a tener una enfermedad mental. Pero ese 5% que no lo tiene es importante, de todas maneras, cuando pueden acudir de repente. Por ejemplo, hay muchos pacientes, vamos a ver, que el riesgo de suicidio se hace más grande, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedades crónicas. No necesariamente un paciente que es un enfermo renal crónico terminal que se dializa, no necesariamente puede ser que tenga depresión, pero de repente no, habría que indagarlo. Entonces, pero va a estar muy asociado al suicidio y a la percepción de la persona acerca de su enfermedad de fondo, si es que hubiera una enfermedad de fondo, o a la vivencia que está teniendo en ese momento, o frente a un estresor. Finalmente, esta persona, por ejemplo, que se tiró del puente, no sabemos si es que tenía algún tipo de enfermedad mental, pero frente a una vivencia tan intensa como perder a sus dos padres y a su hermana, finalmente decide consumar un acto suicida. Entonces es, de todas maneras, importante. En este caso no sé cuán probable hubiera sido que se pudiera detectar o que algún familiar pudiera haber estado para darle la asistencia, pero es importante de todas maneras que en estas circunstancias, si es que un paciente llega en estas circunstancias que no necesariamente tiene una enfermedad mental por emergencia o por urgencia, darle la atención de más calidad y más comprensiva, y si es que requiere en este caso alguna otra intervención, dársela. Como les decía, ¿no?, otros factores de riesgo van a ser las enfermedades médicas. En general, las enfermedades neurológicas, enfermedades cardiovasculares, reumatológicas, gastrointestinales, el cáncer.
Dentro de las enfermedades médicas que se han visto que están más asociadas a riesgo de suicidio, son las enfermedades renales, la enfermedad renal crónica que se dializa, los pacientes que se dializan, el cáncer, sobre todo el cáncer de cuello y de cabeza, las enfermedades neurológicas, el dolor que muchas veces los pacientes no consiguen calmar, o con el tratamiento no se calma, y los pacientes que tienen SIDA. Aquí vemos un estudio del 2016 del Perú, en el que vemos lo que habíamos comentado, ¿no? Por ejemplo, en relación al sexo vemos que los pacientes que se han suicidado con más frecuencia van a ser los varones, 67% frente a 32%. En los grupos etarios vemos que el número de suicidios consumados va a ser mayor en el grupo de 20 a 29 años. El tipo de suicidio, vamos a ver que el que es más frecuente, bueno, ahí están los envenenamientos. En relación a la región natural, vemos que esto es de suicidios consumados, acuérdense. Entonces en la tierra, en el ámbito rural. Porque, acuérdense, pueden haber más intentos suicidas en el ámbito urbano, pero los suicidios consumados van a ser más en el ámbito rural. En relación a la ocupación vamos a ver que, bueno, acá no hay una diferencia significativa, es más que una cifra porcentual. Y en relación al estado civil vamos a ver que ocurre más frecuente en solteros, bueno, convivientes. ¿Cuáles van a ser los factores protectores? Como les decía, la presencia de niños en el domicilio, la presencia de niños en la familia, el sentido de responsabilidad que va a tener la persona hacia la familia. No sé si han visto pacientes deprimidos que están mal, que están con mucha sintomatología, tanto ansiosa como depresiva, pero que dicen que no se va a matar porque tienen a su hijo que lo está esperando en casa. O que porque son católicos y el catolicismo condena el suicidio. Entonces, esos son factores de protección. El embarazo, la religiosidad, como les decía, la satisfacción con la propia vida, la existencia de estrategias de afrontamiento adecuadas ante las situaciones adversas, o sea, la capacidad de resolver problemas que pueda tener el paciente, la presencia de una red de apoyo social buena, que era lo que estábamos viendo, ¿no? Un ambiente familiar caótico o no, y un mantenimiento de una relación terapéutica satisfactoria también es importante. Entonces tendremos que sopesar en los pacientes que vienen con estos diferentes factores, acuden a la emergencia para, de acuerdo a eso, poder decidir. Acá otra vez les muestro los factores de riesgo, los factores protectores. Sustancias psicoactivas. Los pacientes también con consumidores de drogas muchas veces son impulsivos. Y finalmente, por ejemplo, un paciente consumidor de drogas puede estar consumiendo y aumenta la cantidad de consumo y finalmente su intención no era suicidarse, pero existió el riesgo y de repente ingirió más de lo que normalmente ingería y finalmente lo lleva a un suicidio. Así como las personas que hacen, por ejemplo, deportes de aventura. Muchas veces la intención no es suicidarse, ¿no? Sino hacer el deporte de aventura a pesar del riesgo que puede implicar. Y muchas veces termina en un suicidio. Cuando se dice suicidio, ¿significa en general que la persona se ha matado o implica que ha tenido la intención de matarse? Por ejemplo, en caso de los artistas que han ido sobre los drogas, pero no tenían la intención, tal vez se les pasó la mano, ¿se puede considerar suicidio además de la intención o tiene que haber necesariamente intención? Finalmente el suicidio es que uno se elimine, que uno mismo se elimine, que uno mismo se mate. Entonces, finalmente, de repente la intención solo era consumir un poco más de drogas, pero finalmente termina ese acto llevando a que él mismo se haya matado. O sea, cuando hay suicidio. Claro, ahora si tienes un paciente que finalmente por una sobredosis de drogas murió, no puedes saber si es que fue realmente un intento suicida o finalmente la sobredosis o el hecho que haya ocurrido algo hizo que finalmente muriera. Claro, el suicidio es cuando uno se mata por mano propia, matarse a uno mismo.
Esto es importante que lo recuerden. Entonces, hemos visto que hay muchísimas escalas, muchísimas factores a tomar en cuenta. Esta quiero que la recuerden porque esta nos va a mostrar los factores en orden decreciente. Eso quiere decir que la amenaza continua de muerte va a ser la más importante y gradualmente va a ir disminuyendo el riesgo de que el paciente pueda consumar el acto suicida. Vemos que va a ser bastante también importante, por ejemplo, la psicosis. Muchos pacientes psicóticos tienen alucinaciones que les ordenan acabar con su vida y el paciente no tiene ninguna crítica y finalmente va a cometer el acto. La depresión acentuada, el alcoholismo. Algo que es también bastante importante y bastante frecuente son los pacientes que ya han tenido intentos suicidas previos, que eso aumenta el riesgo también. Las notas suicidas, los métodos violentos, las enfermedades crónicas, como ya veíamos, las cirugías recientes, las pérdidas graves recientes, la dependencia a drogas, hipocondría. Ahora, como veíamos, ¿no? El sexo masculino, la edad progresiva mayor de 45 años, la homosexualidad, la depresión leve, el aislamiento social, desajuste económico, ruina económica y ausencia de ganancia secundaria aparente. Es importante tenerlo en cuenta. Y es más o menos lo que venimos hablando hasta ahora. Entonces, todos los intentos suicidas o amenazas de suicidio deben ser tomados en serio. Si un paciente llega a la emergencia y se tomó 5 pastillas de paracetamol porque quería matarse, acuérdense que ustedes tienen que tener una actitud empática, comprensiva y apoyar al paciente en esos momentos. Apoyar me refiero a indagar primero lo que hemos visto, hacer un buen examen mental, hacer un buen examen físico, si es que es necesario en ese momento, en este paciente, hacer alguna prueba de laboratorio. Entonces, ¿qué técnicas nos pueden ayudar para entrevistar mejor a nuestros pacientes con conducta suicida? Garantizar la intimidad. Es importante tener al paciente, o bueno, cuando el paciente llega a la emergencia, tener un ambiente privado, tratar de disminuir o evitar las interrupciones de la entrevista del paciente. No se debe tener miedo a interrogar a los pacientes sobre los pensamientos o conductas suicidas, como ya veníamos conversando, en los pacientes depresivos, en los pacientes que nos van hablando en general en la evaluación acerca de ideas de desesperanza, ideas de que nada puede mejorar. Ofrecer la ayuda de manera empática y no crítica, y incluir a la familia o amigos significativos en suministrar información. Esto no va a ser revelar la información, ser indiscretos, sino que es importante que esta persona cuenta con una red de apoyo. Y no solo el médico, ustedes que lo evalúen, pueden cargar con toda la responsabilidad por un paciente que piensa cometer un acto suicida. Es importante compartirlo y parte de la evaluación también va a ser poder recabar más información de la familia. Muchas veces la familia puede, como les decía, pueden haber escuchado algunos comentarios acerca del suicidio que no le han tomado importancia y que finalmente ahora se puede articular mejor esa red de apoyo hacia el paciente. Como les decía, no criticar, porque muchas veces llegan pacientes en atención, yo he visto mucho en la emergencia, en la urgencia, que llegan los pacientes y habían sido atendidos en algún hospital general por un intento de suicidio, y cuando viene el médico a decirles, pero te has tomado 5 pastillas, pues eso no te vas a matar. Entonces esa crítica no es buena con el paciente suicida. La siguiente vez ya no va a tomar 5, va a tomar mucho más, o de repente va a hacer una investigación y finalmente acuérdense que los intentos, a mayor cantidad de intentos es más probable que finalmente el paciente logre consumar un suicidio. Y además esa tampoco va a ser una actitud empática con el paciente. La idea no es criticarlo, la idea es poderlo ayudar, porque cualquier persona que llega a emergencia busca ayuda, cualquier persona. Entonces ustedes son los encargados de darle ayuda. Ustedes son los encargados de buscar los síntomas. El paciente no tiene por qué darle, el paciente no está en la obligación de darle los síntomas. Ustedes, como médicos que van a hacer, están en la obligación de conseguir los síntomas. Si no pueden a través del paciente, será a través de la familia, de los allegados, del bombero que lo trajo porque estaba tirado en algún lugar. Esos datos los tienen que obtener ustedes. Como les decía, ¿no? El médico en los casos de alto riesgo no debe asumir solo la responsabilidad, debe compartirlo con los familiares y en el hospital con el equipo asistencial.
el paciente con ideación o intento suicida necesita ayuda, cuidado y simpatía. Y como ya comentábamos, se les ponía el ejemplo, no debe formularse críticas ni juicios sobre su estado. Siempre la actitud del médico debe ser de transmitir esperanza. A pesar de que tengamos pacientes que están al lado, que vienen por una angina de pecho, o que vienen por otra situación que pueda parecer más crítica, estos pacientes también transmiten un sufrimiento, desde la enfermedad o lo que ha ocurrido que finalmente lleve a que hayan tenido un intento suicida. Entonces es importante también prestarles atención. Y si finalmente no pueden prestarles atención, entonces habrá que tenerlo acá y habrá que hacer la consulta al psiquiatra y que venga el psiquiatra, y este paciente no se podrá ir hasta que sea evaluado por el psiquiatra. Así tiene que evaluarlo alguien y tiene que tomar finalmente una decisión. Estas preguntas nos pueden ayudar. De repente para algunos les es más difícil llegar a ponerse en esta situación y cómo abordar esta. Entonces podemos llegar a empezar con el paciente preguntándole si se siente infeliz, se siente desvalido, se siente desesperado, se siente incapaz de enfrentar cada día, siente la vida como una carga, siente que la vida no merece vivirse. Si frente a estas preguntas vemos que el paciente nos dice que sí y finalmente siente deseos de cometer suicidio y les dice que sí, no es suficiente solo con saber que el paciente tiene deseos de cometer suicidio. Debemos indagar más. Si ha hecho planes para terminar con su vida, planes desde tener acceso a algún método letal, cómo se ha puesto fechas para eso, cómo está planeando hacerlo, tiene en su poder píldoras, armas, otros medios, ha considerado cuándo va a hacerlo. Por ejemplo, puede llegar a nuestra consulta a la emergencia un policía que acaba de terminar con su pareja y que lo han visto muy triste y su familia lo trae porque lo ve muy triste. La persona puede negar toda la sintomatología. Ustedes, si es que ven alguna conducta de repente no congruente en su evaluación, es importante también conversar y ampliar la historia con la familia. Si la familia les da alguna información acerca de que lo han visto muy triste, que está llorando, que lo han visto que últimamente quiere estar solo, que le ha mandado, no sé, de repente alguna carta diciendo a alguien acerca de una despedida, ¿qué harían? Claro, piensen que es un policía y lo más probable es que tenga una pistola en su casa. Eso va a ser más difícil, ¿no? Que tú le retires el arma, porque al menos que tengas una orden para retirársela no va a ser posible. Pero tú puedes tenerlo lejos del arma si lo tienes. Claro. Claro, no puede entrar el arma. Claro. Claro, pero esa indicación es la que la va a dar el médico que le evalúa ahorita en la urgencia, después que se peleó con su esposa y terminó la relación y acude así, porque ya de repente estaba teniendo problemas con la pareja, y había alguna situación premórbida y finalmente llega acá porque parece que va a consumar un suicidio. Entonces, de acuerdo, todas esas características tenemos que tener en cuenta. Entonces, como les decía, ¿no? ¿Cuándo vamos a remitirlo al especialista? Cuando hay un trastorno psiquiátrico además, cuando hay una historia de intentos de suicidio previo, cuando hay también, es importante esta característica, preguntar, como ya lo habíamos señalado, acerca de un familiar que ha tenido suicidio, familiares con alcoholismo o trastorno psiquiátrico, mala salud física y ningún apoyo social. Entonces, si vemos un paciente que llega con un intento suicida, es importante, frente a la ansiedad que tiene el paciente, calmarlo, y podemos usar una benzodiazepina. Podríamos darle diazepam 10 o 20 miligramos endovenoso, de acuerdo al grado de colaboración del paciente, porque si no también podríamos hacerlo de forma oral. Importante en la evaluación también poder hacer una psicoterapia de apoyo. Ahora, como vemos en la gráfica, en el flujograma,
De acuerdo a los criterios que vaya a tener nuestro paciente, vamos a decidir que se hospitalice, un tratamiento farmacológico y que se vaya a casa y que regrese de forma ambulatoria. Eso depende, como hemos visto, del grado de apoyo familiar que tenga y de los riesgos y factores protectores que pueda tener. De acuerdo a eso vamos a tener que tomar una decisión. Finalmente, si no la podemos tomar, habrá algún psiquiatra o algún especialista que decida tomarla en pro del beneficio y de la salud y de la vida del paciente. Sí. Ahora, si es un paciente que de repente se va a quedar hospitalizado y está más, hay más ansiedad, más intranquilidad, pues ahí, como les decía, recurrir a un ansiolítico endovenoso, a un diazepam. De repente en el paciente que está algo más tranquilo podemos recurrir a esta medicación vía oral. Si además en este paciente, por ejemplo, que les decía el policía, le damos diazepam, le ponemos diazepam y está más tranquilo, ¿qué sería de repente el segundo lugar en este caso? Que les he dicho que ya tenía problemas de pareja, ya estaba triste. Ya, la terapia de apoyo, la psicoterapia de apoyo. ¿Algo más le empezarían? ¿Algo más le darían? Un antidepresivo. Ahora, ¿el antidepresivo cuándo hace efecto? 3 o 4 semanas después. No, generalmente es de 4 a 6 semanas. Entonces van a empezarle el antidepresivo, pero no es que van a ver, o sea, la emergencia no la va a solucionar el antidepresivo. Lo que va a solucionar la emergencia va a ser la benzodiazepina. Lo va a trabajar, va a estar más tranquilo, va a solucionar la ansiedad que puede haberlo llevado y que finalmente lo tenga acá. Pero hay que iniciar el tratamiento porque la idea es que empiece ya a tomar la medicina, pero eso no va a resolver la urgencia. Esto, las recomendaciones especiales, que toda amenaza de suicidio, como ya habíamos visto, debe tomarse en serio. El suicidio puede afectar a cualquier tipo de persona. Preguntar acerca de la ideación suicida, como ya habíamos visto, no es potenciarla. Entrevistar a familiares no es violar la confidencialidad. La intervención en crisis no tiene como finalidad convencer al paciente. Y el psiquiatra, el médico, finalmente puede ayudar en la detección precoz y el tratamiento concomitante, ¿no? Ya, otra urgencia psiquiátrica es el paciente deprimido. Ya han visto ustedes, ¿no es cierto? Ya han visto depresión. ¿Qué criterios necesitan para hacer diagnóstico de depresión? Ya, abulia, apatía, ¿qué más? Baja de peso. Ya, alteraciones en el peso, o un incremento bajo, o aumento del apetito, baja de apetito y por consiguiente su repercusión, una alteración en el ámbito sexual, insomnio, hipersomnia. Ya, pero en relación a la sintomatología, ¿qué más? ¿Para qué la depresión? ¿Qué tiene que ver? Tristeza, claro, tristeza o anedonia, que esos son los dos criterios mayores que tienen que ver, tristeza o anedonia. La mayor parte de los días, por lo menos por 2 semanas. La mayor parte de los días, casi todos los días, por lo menos durante 2 semanas, para hacer un diagnóstico de trastorno de depresión mayor. Y tiene que haber una repercusión. Claro, una repercusión, ¿no? Laboral, académica. Entonces, en los pacientes que tienen diagnóstico de depresión, la urgencia va a estar relacionada, igual, en mayor frecuencia, a la presencia de ideas suicidas. Como les decía, va a ser importante el riesgo en los pacientes que tienen un inicio relativamente abrupto de esta tristeza, que puede ser muy bien debido a factores estresantes, factores socioambientales, que tienen insomnio terminal, que tienen inquietud, que tienen ansiedad. Esto aumenta el riesgo de que nuestros pacientes vayan finalmente a terminar en suicidio. La pérdida de los intereses, la disminución del apetito, lo que me estaban señalando, ¿no? Los sentimientos de desesperanza es algo muy importante
de preguntar, ¿cómo es el sentimiento de desesperanza? Claro, que el paciente crea que no hay solución para los problemas que tiene. La retracción social progresiva. Ahora, es importante que diferencien las ideas pasivas de muerte de la ideación e intento suicidio. ¿Saben cómo son las ideas pasivas de muerte? ¿No? No, cuando un paciente les dice que desearía echarse y dormir y no despertar nunca más. Esa es una idea pasiva de muerte. Pero no se implica que el paciente vaya a hacer algo, ustedes tienen que preguntarlo. Y si el paciente dice que él no va a hacer nada por eso, no queda más que una idea pasiva de muerte. Pero es importante seguir esa idea pasiva de muerte que no vaya a evolucionar a una ideación y un intento suicidio. Que me gustaría salir a la calle y que el carro me atropelle. Es diferente de que el paciente esté caminando por la Panamericana, pero que implica que él no haría nada para consumar eso que piensa. Claro, pero tú no vas a hacer nada para eso. Eso tú tienes que tu evaluación de tus factores de riesgo, tus factores protectores, lo que puedas conversar con la familia. En teoría, a medida que tú vas desarrollando una mejor relación con tu paciente, tener más empatía y conocerlo más, el paciente va a ser más sincero contigo. No tendría por qué mentirte. De primera instancia, ustedes no deben pensar que el paciente va a venir a mentirles. No. Pero sí es importante, sobre todo si es una primera intervención, que corroboren algunos datos que a ustedes les pueda parecer que el paciente no les termina de decir la verdad. Como les decía, en un paciente deprimido hay bastante riesgo cuando el paciente inicia la medicación, cuando el paciente ha dejado la medicación. En los pacientes que están deprimidos y la ideación suicida persiste a pesar del tratamiento, ahí es la indicación de la terapia electroconvulsiva. Y que se ha visto que es muy efectiva, tiene muy buenos resultados. ¿Saben sobre la terapia electroconvulsiva? ¿Tienen alguna duda o pregunta de la terapia electroconvulsiva? No. Contraindicaciones absolutas no hay. Más que haya, ¿para qué? ¿Para la terapia electroconvulsiva? ¿O para qué? En general, la terapia electroconvulsiva no tiene indicaciones absolutas, no tiene contraindicaciones absolutas. Es la opción más rápida y más eficaz. Tú antes de enviar a un paciente para una terapia electroconvulsiva necesitas una evaluación médica previa. Si los beneficios superan a los riesgos, si tiene un factor, igual siempre se les pide el factor de riesgo quirúrgico antes de que entren, si es que es bajo, si es que el paciente, por ejemplo, tiene depresión y no tiene arritmias, no tiene una enfermedad o un proceso tumoral a nivel de cerebro, ni tiene nada orgánico que lo descompense, no habría mayor indicación para no habría por qué no indicarle la terapia electroconvulsiva. Claro, por eso les digo, sí, claro. Hay que darle terapia, y si el paciente, a pesar de la terapia, para que una terapia sea efectiva, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Por lo menos 4 o 6 semanas, pero en 4 o 6 semanas puedes estar en fluoxetina en 20 miligramos. Entonces tienes que llevarla a una dosis terapéutica, tienes que mantenerla por un tiempo, y si a pesar de eso tienes que sopesar también, porque puede pasar más tiempo y el paciente no mejora y finalmente puede consumar la ideación suicida. Entonces, sopesando esto, si el paciente persiste a pesar de tener dosis terapéuticas de medicación y psicoterapia, hay que indicarle la terapia electroconvulsiva. Esos pacientes que tienen depresión, que puedan ver, no sé, acá, o cuando estén en el serum, si tiene un paciente con depresión y antes no tuvo ideación suicida, igual, es importante siempre, de forma rutinaria, hacer la evaluación del riesgo suicida, de la intención suicida.
Como les decía, los intentos suicidas previos van a aumentar el riesgo y hay que tenerlos en cuenta. Y en un alto grado de letalidad en un intentos suicidas previos y poca o nada de apoyo social puede finalmente llegar a consolidar una ideación en un intento suicida y en un suicidio consumado. Que en esos casos, como ya hemos visto, la indicación sería hospitalización. Ya, el paciente en agitación psicomotriz. ¿Han visto pacientes en agitación psicomotriz? ¿No? Yo con un grupo vi, no sé de qué hayan estar acá. Porque en el consultorio se agitó la paciente, la que les comentaba, ¿no? Finalmente salimos, estábamos varios cerca de la puerta, pero otros estaban al otro lado de la camilla de la paciente. Pero finalmente lograron pararse y salir. ¿Tú no estabas? ¿Con quién has sido? Pero bueno, la cosa es que finalmente logramos salir todos, la paciente no salió, se encerró en el consultorio, empezó a romper las cosas, se puso a punto y se cerró. Era una paciente con retardo mental, con una psicosis orgánica, bastante impredecible, y se fue gradualmente intranquilizando. Finalmente, ¿qué cosa es lo que hay que hacer en un caso así? Cogerle a la paciente. Bueno, alguien la cogió, pero no era lo mejor. Lo mejor no es cogerla, ir y cogerla, porque la paciente empezó a agredir a su mamá. Después de empezar a agredir a su mamá, se paró, se intranquilizó y empezó a gritar. Claro, después lo primero siempre es la intervención verbal. Después, claro, pero igual lo primero que tienes que hacer siempre es intervención verbal. No, lo primero no es cogerla y separarla, sino intervenir verbalmente, ponerle los límites, decirle que eso no se puede hacer y después depende del grado de retardo mental, puede entender lo que le dices y las indicaciones. Muchas veces también es importante que en el caso de la intervención, como vamos a ver, el equipo que entre contigo a atender esta agitación psicomotriz finalmente puede ayudar a que la paciente se quede más tranquila, sin que finalmente intervengas de una forma física. Solo el hecho que esté el médico con el equipo que puede llegar a hacer una restricción mecánica si es que lo requiriera. Entonces, lo primero siempre es la intervención verbal. Si tu intervención verbal no da resultado, ahí vas a recurrir a la intervención física o a la intervención farmacológica. Bueno, en este caso tendría que ser las dos, ¿no? Si el paciente no se calma. Bueno, la agitación es la actividad motora exagerada, desorganizada, con exaltación y excitabilidad mental, ¿no? En el DSM-5 lo va a definir como una actividad motora excesiva, asociada a una sensación de tensión interna, que se va a asociar, va a ser gradualmente ascendente y puede llegar finalmente a comportamientos agresivos hacia la misma persona y hacia terceros. Entonces, el personal de salud debe considerar tres aspectos frente a un paciente potencialmente violento o peligroso: la seguridad en el proceso de la evaluación de la etiología y el tratamiento del problema de base. Este paciente puede llegar y cuando ustedes les alcancen la hoja para evaluarlo, lo traen porque está agrediendo en la calle, pero ustedes lo ven y está afuera sentado. Entonces, pero eso tienen que tener en cuenta a la hora de aproximarse a atender a este paciente. Y en qué ambiente lo van a hacer y con quién van a entrar para evaluar a este paciente, o van a salir para evaluar a este paciente. Entonces, como les digo, siempre la primera interacción debe ser verbal. El entrevistador se puede acercar, no hacer juicios, se presentará con una actitud tranquila, verbalizar, manifestar el deseo de ayudarlo, asegurarle la confidencialidad. Siempre tiene que ser pensando y sopesando el riesgo que pueda haber frente a la situación del paciente. Se le puede ofrecer algo para tranquilizar, de acuerdo a cómo está el paciente. Por ejemplo, esta paciente que les comentaba, había un pomo de agua. Ella cogió el pomo de agua y lo tomó. Por eso tienes que sopesar el riesgo. Porque finalmente esta paciente que tomó el agua, esta paciente, la misma que les digo,
Cuando salimos, cogió y tomó el agua, y luego cogió el pum y lo lanzó. Tiene que tener, por eso, como les decía, transmitir al paciente los límites requeridos acerca del comportamiento. En algunos casos, en algunos pacientes sí va a ser útil y va a lograr que el paciente se tranquilice. Y va a lograr que finalmente podamos intervenir. En otros casos no. Finalmente, si ustedes, por lo que les han referido, porque el motivo de consulta que les han dicho, sienten miedo, o se van a acercar al paciente y sienten miedo, háganle caso a su miedo y no se lancen porque no es lo mejor. Finalmente pueden ser agredidos y no van a poder tener ningún tipo de intervención. La idea tampoco no es que hacerse los valientes y lanzarse. Como les decía, ¿no? La restricción física va a ser el siguiente paso después de la intervención verbal. Si el proceso de agitación va aumentando, el paciente no colabora, el comportamiento se vuelve incontrolable, entonces ya tenemos que estar frente a una restricción física. Llamaremos al equipo, el equipo debe estar capacitado para hacer este procedimiento, va a haber alguien que va a liderar este equipo, que idealmente es el médico, que va a dar las indicaciones para que se pueda sujetar las manos del paciente, ponerlo en el suelo, como les decía, con boca abajo, para que el paciente no muerda ni escupa a nadie. El médico también debe ser cuidadoso de dar las indicaciones, no exagerar en algunas indicaciones que pueden ser entendidas luego como el paciente como una ofensa personal o como algo directamente hacia él. Y como les decía, en algunos casos la sola presencia del equipo con el médico puede calmar al paciente y puede hacer que el paciente colabore lo necesario como para que el paciente, después de que está ahí, salga y se le ponga la medicación para que finalmente pueda disminuir esta agitación. En el caso de esta paciente, finalmente cuando vino el equipo para llevarla, la paciente estuvo tranquila y se la llevaron a emergencia y en emergencia estuvo tranquila, que había más personal. Ahora, en esta paciente, que era una paciente con psicosis orgánica, vivía en una institución y ese día las personas de la institución no le habían dado la medicación. Eso hizo que la paciente estuviera. Y ese dato finalmente nos lo proporcionaron después que la paciente se quitó. La idea es poder tener la mayor parte de información en el entorno que atendamos. Entonces, la evaluación. En la evaluación del paciente agitado se incluye la búsqueda de los siguientes aspectos. Por ejemplo, una causa orgánica, neurológica, médica o metabólica. También podemos tener este síndrome, este paciente agitado frente a una intoxicación a drogas, alcohol, en los estados de retiramiento del alcohol u otras drogas, y en la abstinencia, y en la patología psiquiátrica aguda, como ya hemos visto en esquizofrenia, en manía, en trastornos de ansiedad, reacciones de adaptación, trastornos de personalidad. Entonces es importante, como veíamos, ya hemos hablado que el primer afronte que debemos tener frente a un paciente en una urgencia psiquiátrica es una evaluación, saber el motivo por el cual está viniendo, hacerle un examen mental lo más detallado posible, pero lo más exhaustivo, pero en teoría que no les abarque mucho tiempo, un examen físico y pruebas de laboratorio. En este caso, si vemos que un paciente se está intranquilizando, está empezando a agitarse, no vamos a poder continuar con el examen físico. Entonces va a ser necesario que para poder seguir y hacer un diagnóstico oportuno y bueno, probablemente tengamos que ir de frente a colocarle una medicación para que pueda estar más tranquilo y poder de repente entrevistar a la familia. Ahora, el ponerle una medicación no significa hacerlo dormir necesariamente, de acuerdo a cómo esté el paciente. Bueno, acá este cuadrito les puede ayudar porque es el diagnóstico diferencial entre la agitación de acuerdo a diferentes etiologías, ¿no? Por ejemplo, la agitación orgánica, la agitación psiquiátrica psicótica, la no psicótica y una agitación mixta relacionada con consumo de los tóxicos. Por ejemplo, en el caso de nuestro paciente, ¿cuál era? En el paciente que les he contado. Del paciente que nos lanzó el frasco. Para que no le den una medicación. Sería entonces psiquiátrica, no psicótica. Pero una agitación, acuérdate que era una paciente con retardo mental, una agitación orgánica.
Entonces vamos a tener que los antecedentes de ingreso pueden ser menos frecuentes, el consumo de tóxicos menos frecuente, el nivel de conciencia podría estar disminuido, el nivel de alerta, aunque bueno, acá la paciente está orientada, pero como les dije, el factor determinante fue que no le dieran la medicación. No. Depende del grado de compromiso orgánico. Por eso, un paciente con agitación orgánica, ¿cuál es el más frecuente ejemplo? Un paciente con... Ya, algo que se presenta bastante frecuente en los hospitales generales. El delirio. Eso va a ser lo más frecuente. Y en ese caso, ¿cómo está su orientación? Este es el caso más frecuente. Ahora en mi paciente, agitación. Sí. No, en un paciente con delirio no va a estar orientado. En la que yo me refería a mi paciente, ella sí está orientada. Entonces no sería esta. ¿Cuál sería? No, ¿cuál sería? Ya, bueno, en este caso no psicótica, pero... Okay. Y el tratamiento, como les decía, de acuerdo a la etiología vamos a necesitar corregir las anormalidades metabólicas, tratar la causa orgánica específica, ya sea el paciente hospitalizado o en la consulta externa, y reevaluar el estado físico y mental del paciente una vez que ha desaparecido el proceso de intoxicación, en el caso de los pacientes que tienen intoxicación. Iniciar el tratamiento específico para el trastorno mental subyacente. En un paciente con agitación psicomotriz, lo primero que tenemos que usar son claro, de acuerdo a cómo está el paciente, habrá que usar. ¿Cuál es el antipsicótico más usado de presentación parenteral? El haloperidol. ¿Y cuánto usas? ¿Cuánto usas de haloperidol? En un delirium, ¿cuánto usas? ¿De cuánto viene el haloperidol, saben? ¿Nunca han tenido un paciente delirante con delirium en el hospital? ¿No? La presentación viene de 5 miligramos. Entonces usan una ampolla o usan 2, de 5 a 10 miligramos. De acuerdo a la etiología, por ejemplo, tiene un paciente con fiebre, no usar neurolépticos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué predisponen? ¿Qué pueden llevar? ¿Cuál es un efecto adverso de los neurolépticos que puede llevar al paciente a la UCI? ¿Alguien sabe? ¿Síndrome neuroléptico maligno? Claro. Entonces ustedes le ponen y por esa razón la agitación no va a ayudar. Así es. Porque la causa justamente van a ser los neurolépticos. Si es una intoxicación por alcohol, lo ideal no es usar benzodiazepina, sino usaremos un antipsicótico. En un paciente psicótico lo ideal es usar un antipsicótico, un neuroléptico. Ahí podemos darle de 5 a 10 miligramos. De acuerdo a la respuesta que vayamos teniendo con el paciente, se volverá a repetir la dosis. Y en un paciente no psicótico pueden usarse benzodiazepinas o neurolépticos. En un paciente que va a tener un primer episodio de, digamos, un paciente que viene psicótico por primera vez, podemos usar una dosis muy baja de neuroléptico y el paciente no necesariamente se va a dormir,
que nos va a permitir tranquilizar al paciente para poder, después de un tiempo de una hora, hora y media, poder entrevistar al paciente para poder recabar mayor información sin que el paciente está dormido. Pero si yo le pongo una benzodiazepina, se duerme, no puedo recabar más información. Sí. Por ejemplo, en pacientes que están, por ejemplo, en pacientes psicóticos, que vienen, le pones la medicina, pero el paciente sigue forcejeando, y si está sujeto sigue despierto y sigue muy intranquilo. En ese caso va a ser necesario, frente al daño que se puede hacer el paciente, poner las dos medicaciones, para que finalmente el paciente duerma. ¿Por qué vía se pone el neuroleptico? ¿Pero cómo? ¿Por qué vía te ponen el haloperidol? Pero intramuscular. ¿Y cómo le pones la benzodiazepina? ¿Cómo le pones el diazepam? Eso sí saben. Bueno. ¿Cómo le ponen la benzodiazepina? ¿Cómo le ponen el diazepam? Claro, endovenoso, porque la absorción del diazepam vía intravascular va a ser errática. Entonces tienen que ponerle vía endovenosa. Entonces le ponen intramuscular el haloperidol y el diazepam endovenoso. Y esperan, de acuerdo si es un paciente nuevo, si tiene antecedentes psiquiátricos. Si es un paciente que tiene antecedentes psiquiátricos y que han visto que la última vez que vino le han puesto 2 ampollas de haloperidol y 2 ampollas de diazepam, si usted le pone una no le va a hacer mucho. Entonces de repente en esos casos, si los familiares le refieren, será necesario 2. Pero inicialmente un paciente que se aproxima por primera vez, no se lancen con 2. Prueben uno, además que el diazepam es endovenoso, es diluido y es lento. ¿Por qué? ¿Por qué, Rafael? Claro, porque puede generarte paro respiratorio. Ya, esto ya habíamos hablado un poco, acerca de la ansiedad y el pánico. ¿Cuándo la ansiedad es patológica? ¿O siempre es patológica? Cuando interfiere en tu vida, cuando ya no eres funcional. O sea, la ansiedad, ¿hay ansiedad que como parte de nuestra vida diaria? Claro, la ansiedad es una respuesta normal frente a estímulos estresantes, como por ejemplo puede ser dar un examen, llegar tarde, una pelea con la pareja, una pelea con el padre. Nos prepara para una situación de peligro. Frente a esta situación de peligro, se van a activar nuestro sistema simpático y nos va a presentar toda la sintomatología que ustedes ya conocen. Frente a esta sintomatología tan intensa, la persona con una ansiedad intensa puede presentar finalmente temor a morir, a volverse loco, una sensación de falta de aire, de asfixia. Todas las manifestaciones neurovegetativas que ya conocen, ¿no? La midriasis, la palidez, los sudores profusos, taquicardia, taquipnea. En los servicios en general de atención en consulta externa y en urgencia, mucho o gran cantidad de los pacientes que se atienden van a ser pacientes con ansiedad y pacientes con depresión. El 25% de los pacientes con dolores torácicos van a acudir a la urgencia y van a tener una crisis de pánico. Entonces, frente a esto, frente a esta sintomatología que puede ser tan intensa, es importante que recuerden que esta sintomatología ansiosa, intensa, es de aparición súbita, no se va a presentar después de una actividad física extrema, va a tener un pico. El pico, ¿en cuánto es? ¿Saben? Es diferente que el paciente esté ansioso todo el día a que tenga una crisis de pánico, un ataque de pánico. Entonces el ataque de pánico va a tener la mayor cantidad de síntomas durante la primera media hora. Va a ser intenso y luego va a ir bajando. Claro,
sin medicación baja. Los síntomas, lo que pasa es que no es inmediato, que va a disminuir. Entonces, durante ese pico en el cual está la sintomatología intensa, porque luego pasando los 40 minutos va a ir bajando gradualmente, no es que desaparece de un momento a otro. Entonces la sensación, ya hemos visto todos los cambios simpáticos que produce toda la sintomatología vegetativa, la sensación de muerte, la sensación de volverse loco, va a estar presente. Eso es lo que hace que los pacientes acudan a la emergencia. Y si ya ha tenido una crisis, ya sabe la sensación que está empezando a incrementarse, entonces el paciente acude por emergencia. Entonces es importante, como veíamos también en los casos anteriores, descartar patologías orgánicas, como veíamos antes, pueden también semejar una crisis de pánico, que es la angina de pecho, el consumo incrementado de café, delirio, crisis epilépticas parciales complejas, epilepsia del lóbulo temporal, hiperglicemia, hipoxia, hipertiroidismo, hipoparatiroidismo, intoxicación por psicotrópicos, embolia pulmonar, taquicardia paroxística y tirotoxicosis. Para esto, en muchas ocasiones va a ser necesario, además del examen que tenemos que hacer a todos nuestros pacientes y que deben ustedes practicarlo todas las veces, la evaluación mental, hay que hacer el examen físico y va a ser necesario en muchos casos también hacer pruebas de laboratorio. Importante, nuevamente, establecer una buena relación emocional con el paciente, escucharlo y reasegurarlo. Como nuestra obligación es en primer lugar descartar algo orgánico, en un paciente que llega por primera vez a la emergencia, a la urgencia, y tiene esta sintomatología, no debemos pensar en primer lugar que es una crisis de pánico. Estamos en la obligación de descartar cualquier patología orgánica. Después de haberle hecho el electrocardiograma, haber tomado pruebas de laboratorio y ver que no tiene no hay ningún hallazgo, es importante acercarse al paciente y explicarle que no hay que no tiene ninguna enfermedad orgánica, que es un problema psíquico, pero sin desvalorar, ¿no? Como diciendo, no tiene nada, es de su imaginación. Finalmente eso hace que el paciente probablemente no busque ayuda psiquiátrica y siga viniendo más veces a la emergencia. Ahora tampoco deben decirle por eso que ya nunca más va a poder tener el trastorno, que nunca más va a volver a tener una crisis de pánico, porque a pesar del tratamiento puede luego recurrir, pero va a ir disminuyendo poco a poco la sintomatología. Ya. Frente a un paciente que viene con una crisis de pánico, pueden finalmente recurrir a una bolsa que puede cubrir nariz, boca. Pueden pedirle que respire lentamente y que disminuya la hiperventilación. ¿Por qué va a pasar si sigue hiperventilando nuestro paciente? Porque siente que ya no puede respirar, porque le falta el aire. ¿Qué alteración metabólica va a haber? Claro. Y los síntomas concomitantes a eso. Entonces es importante utilizar técnicas de relajación, que la finalidad va a ser ayudar a que el paciente esté más tranquilo, que pueda tomar conciencia de algunas de las sensaciones que siente, y después de esto va a ser importante para poder ayudar a la relajación, finalmente darle una medicación ansiolítica, porque no solo el paciente va con nuestra intervención a disminuir y desaparecer los síntomas. Luego es importante también la psicoeducación en relación a la enfermedad que puede estar portando el paciente, informarlo, ligarlo, como habíamos visto ya, a un sistema futuro de atención y empezar el tratamiento definitivo. Entonces, ¿cuál será el tratamiento de urgencia? Más ansiolíticos. Entonces, igual, hay que darle el diazepam. No necesariamente es un paciente que viene con un ataque de pánico, tenemos que darle vía endovenosa. Puede el paciente recibir la medicación vía oral. Puede recibir lorazepam o alprazolam en muchos casos, en cualquiera de las presentaciones. Y el tratamiento de fondo es con antidepresivos. Entonces igual, iniciaremos el tratamiento de los antidepresivos, pero lo que va a cubrir la urgencia, ¿qué es? Un ansiolítico.
Ya, la psicosis aguda, que ya también lo deben haber visto y ya lo deben saber de memoria. Generalmente los pacientes, ¿por qué llegan en los casos de psicosis? Ya, pueden llegar en agitación psicomotriz o con presencia de los síntomas psicóticos, ¿no? Muchas veces los pacientes vienen cuando están empezando la enfermedad. Ya. Entonces, pacientes que están en agitación psicomotriz, pacientes que son traídos por la familia cuando están presentes los síntomas psicóticos, cuando están empezando la enfermedad, cuando han abandonado el tratamiento y vuelven a aparecer los síntomas psicóticos, cuando pueden haber psicosis agudas que también deben haber tocado en la clase de drogas, que aparecen después del consumo de las drogas. ¿Cuánto tiempo han tocado eso? No. ¿Cuánto tiempo la psicosis por consumo de drogas, cuánto tiempo son? ¿En cuánto tiempo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico, idealmente pronto. Si yo digo que mi paciente le hago diagnóstico de psicosis por drogas, en teoría, si es dependiente de la droga, debe desaparecer después de un tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Claro. Claro, si el paciente no vuelve a consumir, ¿en cuánto debe desaparecer esa psicosis? ¿Alguien sabe? No. Más. ¿Quién da más? No. Más. No. Si es por una droga, la psicosis puede ser hasta un mes. Si después de un mes siguen los síntomas psicóticos, ya no es por el consumo de drogas. Puede haber finalmente desencadenado una esquizofrenia latente. Hasta un mes. Doctora, una pregunta. Si es por consumo de alcohol, ¿cuánto tiempo debe pasar? ¿La psicosis? ¿En qué casos puede presentar una psicosis el consumo de alcohol? Lo que pasa es que hemos visto casos de pacientes en emergencia que han consumido alcohol y esperan, no sé, los 3 o 5 días para que pase el efecto. Ya, pero ¿por qué? ¿Qué complicación hacen los alcohólicos que puedan tener psicosis? El delirium tremens. ¿Y el delirium tremens en cuánto tiempo pasa? O sea, la última complicación de la abstinencia alcohólica es el delirium tremens, ¿no es cierto? Lo más avanzado de la abstinencia alcohólica. ¿Y en cuánto tiempo pasa? Para responder a tu pregunta y terminar, vamos a... Bueno, otra urgencia va a ser la intoxicación etílica, como ya justamente estaba mencionando. Vamos a ver diferentes grados de alcohol, de alcoholemia en sangre y diferentes síntomas. En un paciente que es un bebedor esporádico vamos a ver que los síntomas van a ser diferentes que en un bebedor crónico. Como pueden ver, la diferencia desde un grado de alcohol de 50 a 100 miligramos por decilitro, que puede ser en un paciente con bebedor esporádico con coordinación, euforia y verborrea, en un paciente bebedor crónico no va a tener mayor efecto. Y va a requerir mucho más cantidad de alcohol en sangre, de ingestión de alcohol, para poder llegar a una letargia, estupor y coma. Por ejemplo, miren, en 300 a 400 llega en coma en un bebedor esporádico, pero en un paciente no bebedor esporádico solo puede llegar hasta la somnolencia. Entonces, ese dato también es importante tenerlo cuando viene un paciente. Muchas veces estos pacientes van a ser recogidos por los bomberos y los van a traer. Entonces, va a ser importante tener al paciente ahí porque no sabemos si el paciente es un bebedor esporádico o un bebedor crónico. Y frente al riesgo es importante, hasta que el paciente no despierte, tenerlo en observación. Ponerle un suero y irlo evaluando, monitorizando. Como les decía, no pueden haber las complicaciones derivadas del exceso de alcohol en sangre que tenga el paciente, las cuales debemos estar preparados como hipoglicemia, arritmias, aspiración y convulsiones. El alcohol, ¿qué efecto ejerce sobre el sistema nervioso? Es un depresor del sistema nervioso. Entonces, a pesar de la sintomatología que puede haber acá, que muchos pueden pensar que lo activa cuando toma el paciente alcohol, cuando hay euforia, verborrea, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Por eso es que lo ideal, como veíamos, no es darle de inicio a un paciente que está en agitación benzodiazepinas.
Entonces, frente a un paciente que acude, el manejo debe ser de acuerdo a cómo vayamos evaluando al paciente y de acuerdo a cómo el paciente vaya respondiendo. Hay que mantener la vía aérea permeable, hay que ver que el paciente tenga un buen balance hidroelectrolítico, para eso va a ser necesario también medir, idealmente saber la alcoholemia en sangre, pero no siempre en todos los hospitales se puede hacer. Evaluar sus electrolitos, ver, bueno, un balance hídrico para saber la cantidad de líquidos que ingresan, que son eliminados, vigilar la posibilidad de regurgitación y que finalmente haya una broncoaspiración. El paciente puede presentar agitación psicomotriz. ¿Por qué? Decíamos, por el delirium tremens. Y en este caso va a ser necesario los antipsicóticos. ¿Qué antipsicótico? El haloperidol intramuscular. ¿Qué otro antipsicótico han visto? Bueno, de repente no han visto. ¿Qué otro antipsicótico saben que sea típico y que se pueda dar vía parenteral? Leonel, ¿no sabes? No, la ciprasidona, el Celux, el antipsicótico atípico, vía parenteral. Claro, pero eso es importante que sepan, que existe antipsicótico atípico que se puede usar vía parenteral, pero en estos casos es más efectivo y mejor usar el haloperidol. ¿Por qué? Porque va a tener más potencia de 2, va a bloquear mejor de 2 y lo va a tranquilizar más. Ya, entonces, como les decía, hay que ir viendo el estado de vigilia del paciente, descartar el consumo concomitante de otra sustancia. Hay que descartar que hay una patología neurológica, porque el paciente finalmente puede haberse caído y haberse tequeado. Eso tiene que también evaluarse. Y aquí está justamente lo que nos preguntamos, ¿no? Ya han hecho consumo de alcohol, ya han hecho consumo de drogas en general. Entonces, el síndrome de abstinencia empieza tras una hora de dejar en pacientes. ¿En qué pacientes consumidores de alcohol se presenta el síndrome de abstinencia y la tolerancia? En los pacientes dependientes de alcohol. En un bebedor esporádico no va a tener esto, pero en un paciente consumidor habitual o dependiente de alcohol va a tener síndrome de abstinencia y tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Para tener el mismo efecto, ¿ya? Entonces, bueno, en la abstinencia alcohólica se va a presentar inicialmente un temblor grosero, en extremidades va a empeorar la actividad motora, van a haber presencia de sudoración, taquicardia, hipertensión, irritabilidad, náusea, cefalea, insomnio. Entonces, y los síntomas máximos van a ocurrir entre las 24 y 48 horas después del inicio del consumo de alcohol y van a desaparecer a los 7 días, incluso sin tratamiento. El problema es que durante todo ese tiempo el paciente haga un delirium tremens. Y por este delirium tremens, ¿qué puede presentar? Además de agitación y psicosis. ¿Cuál es la complicación más temida? Ya, pero del delirio. Puede tener hasta convulsiones el paciente, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, los pacientes consumidores crónicos de alcohol que tienen síndrome de abstinencia, en algunos casos va a ser necesario usarla. ¿Cuál sería la indicada a usar en un paciente consumidor de alcohol? En un dependiente de alcohol. Pues ya han hecho benzodiazepinas. En este caso sí van a tener que usar benzodiazepinas. Si ven que el paciente viene por consumo de alcohol y empieza a tener toda la sintomatología que acá empieza a tener sudoración, taquicardia, hipertensión, irritabilidad, náusea, cefalea, tienen que ponerle una benzodiazepina horaria. Y ahí le pueden dejar diazepam. Si necesitan usarlo vía parenteral, ¿cuál es el más indicado? Bueno, oral también. ¿Cuál de todas las benzodiazepinas?
El lorazepam no se metaboliza por el hígado. Ese sería el más indicado. El diazepam es el que más más experiencia hay y más probablemente vayan a encontrar. Habría que usar las dosis bajas y de acuerdo a podría plantearse desde cada 6 horas para controlar toda la hiperactivación que tenemos en estos pacientes. La opción ideal es el lorazepam. ¿Qué benzodiazepinas en un paciente alcohólico dependiente de alcohol? Lorazepam. Además deberían usar tiamina. ¿Por qué? Para prevenir el síndrome de Wernicke-Korsakoff. 1 miligramo diario de ácido fólico, abundantes líquidos como ya veíamos, y un consejo nutricional, porque muchas veces, como ya deben saber, el consejo, los pacientes consumidores dependientes de alcohol van a cambiar el consumo de proteínas, de nutrientes por el consumo de alcohol, entonces van a estar malnutridos. Y referencia a manejo por psiquiatra. ¿Cuáles son las conclusiones? Que las urgencias se van a presentar no solamente en los ámbitos psiquiátricos, ustedes van a ser probablemente los más frecuentes que van a ver pacientes con urgencias psiquiátricas, entonces hay que saber qué van a hacer frente a esos pacientes. Y eso es todo, chicos.